Nuestra tertulia de la jornada estamos con David Correia y con Luis Sierra. ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes, Hugo. Encantado de estar aquí, buenas tardes. Bueno, empezamos hablando de fútbol y empezamos hablando en concreto del Palencia Cristo Atlético, de ese 3-0 que marcaron aquí en la Balastera, un 3-0, además un partido yo creo que con buenas sensaciones del Palencia Cristo Atlético, a pesar de que es verdad que el Ceares era el colista de la clasificación, pero bueno, quieras que no, reafirma, ¿no? ese estilo de juego que están teniendo a lo largo de la temporada. Sí, pues como dices, 3-0 frente al Ceares. Yo creo que no fue el partido más brillante del Palencia Cristo en cuanto a juego, pero sí que es verdad que sin despeinarse, por así decirlo, consiguió ganar sin sufrir en ningún momento, ¿no? Yo creo que fue un partido para reafirmar, como tú decías, las buenas sensaciones del equipo y, como te decía, sin despeinarse, sin quizás no hacer su mejor partido, pero un 3-0 que además pudo ser mayor la goleada. ¿No fue su mejor partido, Luis? Bueno, a mí el partido me parece que fue el indicado para jugar contra el último clasificado. En esos partidos estás obligado a ganar y siempre las obligaciones te pueden obligar y hay que saberlas reconducir. Lo hizo muy bien, salió con intensidad, dominando la posesión del balón, metiéndole ritmo, dando determinadas pausas en campo propio cuando el contrario en algún momento estaba bien ordenado y el equipo precisaba de esas pausas. Y luego en la segunda parte yo creo que hizo una cosa muy importante que fue la que decantó el meter el segundo gol, es decir, se echó un poquito para atrás, viendo que en el arranque de la segunda parte se echó un poquito para atrás, no sé si por una cuestión táctica de echarse el Palencia Cristo Atlético para atrás, o bien producto de que el contrario se hizo con la posesión, pero eso le vino muy bien. ¿Por qué? Porque en ese momento en el que estaban siempre dominando la posesión, jugando en campo contrario, ahí se habían atascado las ideas, el equipo contrario al dominar, digamos que perdió un poco apego con el hecho de defender y con los espacios ganados, con la defensa contraria, con la defensa del Ceares adelantada, ahí el Palencia Cristo Atlético encontró pues la fortuna del segundo gol y a partir de ahí el equipo contrario bajó los brazos, estos se vieron reforzados y bueno, el equipo nuestro hizo lo que tenía que hacer, ganar. Estamos y viendo ganar justamente, además, el primer gol de Abel, aunque hemos visto previamente los dos fueras de juego, que ahora lo comentaremos porque son dos jugadas un poco, quizás sobre todo el primer fuera de juego, algo polémico. Bueno, este golazo de Abel Pascual, ¿no? Sí, fueron los tres primeros goles, los dos anulados y el primer gol del Palencia Cristo Atlético, muy parecidos, ¿no? Ese balón al que lograba adelantarse un jugador del Palencia Cristo, incluso yo el gol de Abel, que marca precisamente de esa forma, yo cuando lo vi desde la grada digo, nos lo van a anular otra vez porque le vi que salía muy solo. Sin embargo, luego ya viendo la repetición, pues se puede ver cómo sale desde atrás perfectamente y la jugada queda correctamente jugada. Este es el gol, el anterior era fuera de juego, pero es verdad que se parecen, ¿no? Sí, son pues jugadas a balón parado, donde el jugador del Palencia Cristo está más listo, logra quitarse la marca del defensor y remata, pues como vemos, solo, aunque de remate difícil al primer toque, es decir, sin controlar, y la ajusta muy bien, en este caso, Abel Pascual. Se cumple una de esas máximas que hay en el fútbol, ¿no? Es el que levanta, el defensor que levanta la mano, justamente es el que habilita, es el que tiene el que intentar, el número 5 del Ceares es el que tiene que contrarrestar ese balón porque iba a su zona. En lugar de hacer eso, levanta la mano y Abel está muy listo, muy pillo y marca el primer gol, que siempre es el más importante. La verdad que sí, y además vemos que en la primera parte, como comentaba también David al principio, fue un dominio muy claro, prácticamente no tuvieron ninguna ocasión los de Ceares. Y luego en la segunda, aunque sí que dices tú, Luis, que los 10 primeros minutos lo hicieron bien, quizá yéndose un poco más atrás, quizá fue cuando más oportunidades tuvo Ceares, ¿no? Sí, claro, ellos tuvieron sus oportunidades, pero que al final le benefició al Palencia Cristo Atlético porque estando el equipo contrario encerrado, yo creo que el planteamiento del Ceares le hubiera venido mejor, digamos, intentar llegar a los últimos 15 minutos con 1-0, eran sus opciones. ¿Por qué? Porque el Ceares no tiene ritmo de juego para jugar contra el Palencia Cristo Atlético. Es un equipo semiprofesional que está muy lejos de las posibilidades que tiene nuestro equipo, esa es la realidad, no tiene ritmo de juego y si no tiene ritmo de juego difícilmente puedes competir. Quiero decir que si hubiera llegado al final del partido con ese 1-0 porque el Palencia Cristo Atlético hubiera intentado, bueno, voy ganando, vamos a seguir con este planteamiento, que el contrario arriesgue,
si se encuentra en esa tesitura de si tira para arriba y el otro en el último tramo del partido viendo que tiene que defender ese resultado, a lo mejor hubiera tenido más opciones, pero esto es a toro pasado. Lo que hizo fue adelantar, que también se entiende, ¿no? Porque va perdiendo, bueno, me da igual perder 1-0 que 3-0, pero yo insisto en que si hubiera mantenido el 1-0 hasta los 15 últimos minutos y a partir de ahí hubiera intentado meter más ritmo y buscar sus opciones, creo que se le hubiera complicado, porque no es lo mismo jugar en el minuto 55 con 1-0 que llegar a los 10 últimos minutos con 1-0. ¿Dudas de si mantenerlo o no? Vemos ahora el gol repetido, el primero de Diego en el minuto 66 y muy poco después llegará el segundo, que ahora lo veremos. David, un Diego que nos dejó con muy buen sabor de boca, ¿no? Está de vuelta, se le echaba de menos en ese periodo en el que sin duda alguna estuvo pues, lesionado y por lo tanto no pudo participar, y Diego, que es un jugador fundamental para Rubén Gala, que en este partido se vio como con los 2 goles pues está de vuelta, además muy reivindicativo en su celebración de los 2 goles, yendo ahí a celebrarlo como estamos viendo ahora con todo el cuerpo técnico, con el entrenador, sus compañeros, que al final son los más importantes, los que te dan esos ánimos cuando estás lesionado, que también es muy importante tener ahí ese apoyo del cuerpo técnico, de tus propios compañeros, y bonito gesto también de Diego yendo a celebrarlo con ellos. Se le veía contenta a Rubén, ¿eh? Es que no, o sea, no puede ser de otra forma, ¿no? Yo creo que en casa están saliendo las cosas muy bien, el equipo está jugando bien, está participando mucho, la afición se le ve, pues poco a poco yo creo que, no sé si será mi sensación, pero más gente en la balastera, y yo creo que este equipo está ilusionando. También ahora luego hablaremos del partido de Copa, que yo creo que también va a ser muy importante para eso, para lograr que la gente poco a poco se anime, se apunte a venir a la balastera, y Rubén Gala yo creo que tiene que estar muy, muy, muy contento de lo que está haciendo. En este caso vemos también, sobre todo en los últimos minutos del partido, de esa segunda parte, hay 2 jugadas que podrían insinuar un penalti, o no lo son. Yo la verdad es que tengo mis dudas. En cualquiera de los casos, en este tipo de partidos yo lo que me quedo es con la sensación, ¿no? Un equipo que tiene la obligación de ganar, gana, y gana con justicia y gana dominando determinados parámetros que son los que tienes que dominar: el aspecto físico, el aspecto táctico y el aspecto mental. Yo en los 3 vi superior a los nuestros, vi físicamente un equipo con una mayor capacidad física. Luego, técnicamente, la circulación de balón fue fluida, dominando bien el ritmo y el tempo del partido, atrás con pausa cuando el equipo contrario estaba armada, acelerando a medida que ibas pasando la línea de creación y la línea de finalización, y luego desde el lado psicológico también vi una superioridad, vi al contrario hacer determinadas protestas que las hace los equipos que se sienten inferiores. Sin embargo, los nuestros eludieron ese tipo de circunstancias que lo único que pueden hacer es propiciar de embarrar un partido donde a ti no te interesa porque tienes el dominio en esta serie de aspectos, y vi un equipo ganador, claro, superior al contrario, y demostrando lo que eso es lo que hay que hacer y que es lo difícil. Llega un momento en el que este jueves a las 8 tenemos un partido de Copa del Rey contra el Real Unión, contra Irún, en el que hay que tener también un poco, yo creo, la cabeza despejada y no pensar que todo va a ser como este partido, porque no deja de ser colista en la clasificación. No es por quitar méritos al Palencia Cristo Atlético, pero también hay que ser conscientes de que es un equipo de segunda de la Federación contra lo que viene este jueves. Sí, además es un equipo histórico del fútbol español, es uno de los 10 fundadores de la Liga, ha ganado 4 veces precisamente la Copa del Rey, y está en un muy buen momento. Están sextos en una división muy complicada, tienen por delante equipos solo como Deportivo La Coruña, Racing de Santander, etcétera, que son equipos pues, históricos también del fútbol español. Y el Palencia Cristo, hombre, yo creo que tiene que ser consciente, como tú decías, de la dificultad del encuentro, pero se tiene que afrontar como un partido a por todas, porque al final en el sorteo te puede atacar también un primera y un segunda, que son partidos más para disfrutar, más que para disputar, pero yo creo que este partido contra el Real Unión es un partido que se puede ganar, será difícil, evidentemente, pero yo creo que un rival de primera federación es un rival al que tú puedes ganar. De hecho, hay rivales que el Palencia ha ganado, por ejemplo, el Zamora en pretemporada, por lo que yo creo que hay que ir a por ello, porque el premio, tanto económicamente como deportivamente, es muy grande. Seguramente te vaya a venir pues, un Primera División en la siguiente ronda si ganas, que eso sería un chute económicamente para la directiva brutal, y ya te digo, deportivamente para los jugadores, ganar a un Real Unión de Irún, yo creo que sería un chute de moral también, incluso para afrontar los próximos partidos de Liga, muy grande. Al final no fue la Real, pero fue Real Unión de Irún, parecido, ¿no? Bueno, buen partido también, vamos a disfrutar con ese Palencia Cristo Atlético Real Unión seguro. Lo que decía era si podía perjudicar el hecho de haber venido de esta victoria, vamos a decirlo, más o menos relativamente fácil, para
precisamente enfrentarse a un equipo de más alto nivel. Las victorias siempre vienen bien. Otra cosa es que no sepamos reconducirlas y establecerlas en los parámetros adecuados. ¿Por qué vienen bien? Porque lo que hacen es fortalecer la idea, porque lo que hacen es insuflar confianza y ánimo a los jugadores a que se atrevan a hacer determinadas circunstancias, y desde ese lado no veo nada más que aspectos positivos. Yo de verdad que veo más favorito de pasar al Palencia Cristo Atlético que al Real Unión. ¿Por qué? Porque jugamos en la Balastera. Porque con este clima que tenemos en esta época del año, el contrario baja del autobús, del calorcito, bajar al frío, bajar a las 9 de la noche, que hay en la Balastera va a hacer un frío de muerte, porque juegan ante un rival de inferior categoría y siempre la concentración es diferente y la ilusión, y porque los nuestros juegan en su propio campo, saben que va a hacer muchísimo frío, saben cómo está el campo en perfectas condiciones, y en definitiva que yo creo que tienen alguna posibilidad más, porque las fuerzas en ese sentido se igualan. ¿Qué porcentaje? Pues yo creo que puede ser un 55% a favor de los nuestros y un 45%. ¿Que nos pueden ganar? Hombre, la obligación es de que nos ganen, pero yo creo que si afrontamos el compromiso con ilusión, sin complejos, haciendo bien las cosas, sobre todo estableciendo determinados parámetros que son comunes en el fútbol, la unidad, que no haya distancia entre líneas, tener las ideas claras de lo que hay que hacer, viendo cuáles son nuestros puntos fuertes y por ahí seguir atacando y sacando el provecho mayor a esa circunstancia, y minimizando también el potencial que el rival tiene. Estos equipos suelen tener arriba referentes, jugadores grandes referentes, que si te metes muy atrás te crean peligro. Entonces, estableciendo bien cuál es la posición inicial de partida y a partir de ahí diseñar un guión adecuado y trabajarlo con ilusión y con mucha motivación. O sea, que si hacemos una quiniela, los dos, victoria para el Palencia Cristo Atlético. Yo sí que apuesto por una victoria para el Palencia Cristo Atlético, precisamente por lo que decía él, porque el factor campo a mí me parece determinante, y más en esta época del año en la que Valencia es muy fría, y eso a los rivales sí que les puede hacer daño, los rivales de fuera en este caso. Les congelamos las ideas. Les congelamos las ideas, por así decirlo, sí. Bueno, volvemos a la clasificación de la segunda. Son 20 puntos los que tiene el Palencia Cristo Atlético, sexta posición en la tabla y muy cerca, arañando casi los puestos de playoff de ascenso. Sí, estamos ahí en una posición. Si hubiéramos hecho un poquitín más fuera, en casa estamos de sobresaliente. Se ha perdido algún punto, pero es lógico y razonable. Nosotros somos lo que somos en ese sentido, pero nuestros números en casa son brillantes, son muy buenos. Fuera de casa ahí es donde está nuestra asignatura pendiente. Es evidente que los partidos planteados y desarrollados fuera de casa respecto a de casa difieren mucho por esas cuestiones del viaje, de que quizás el equipo no está acostumbrado a enfrentarse a todos estos rivales, Bergantiños, Langreo, Asturias siempre tiene una climatología diferente, al igual que Galicia, es difícil ahí establecer el ambiente indicado, y por ahí el equipo no está sabiendo afrontar bien los partidos, pero aún así tenemos esos 20 puntos que estamos muchísimo más cerca de seguir creciendo, y las sensaciones son esas de que podemos crecer. Nosotros hay que ser claros, el descenso, yo creo que los mismos jugadores, el mismo club dirían que si descendemos es un fracaso, hay que decirlo, o puede decirse que no, sería el incumplimiento de un objetivo. La base está en la permanencia, pero el crecimiento y la necesidad de meter público en la Balastera pasa porque este año el equipo juegue playoff y hay opciones de hacerlo. David, ¿estás de acuerdo con eso de que no saben afrontar los partidos a domicilio? No es que no sepan afrontar los partidos a domicilio, es que yo creo que siempre son los más difíciles, y más en un grupo en el que tienes que desplazarte a lugares muy lejanos como Galicia. Son viajes muy largos, de hecho están teniendo que viajar el día antes y hacer noche en las propias localidades visitantes. Y es también lo que decía Luis, ¿no? Asturias, ese clima siempre complicado, al que ellos están acostumbrados, y campos muy pequeños. Hemos visto al Palencia Cristo jugar en el campo del Arenteiro, hemos visto al Palencia Cristo jugar en el campo del Bergantiños, campos muy pequeños que parecen, pues eso, parecen de entrenamiento prácticamente, en los que ellos están pues muy asentados, tienen todas las dimensiones cogidas, y el Palencia Cristo de jugar en la Balastera, un campo tan extenso, que bueno, eso en la vuelta nos beneficia a nosotros. Pero sí que es verdad que a domicilio pues eso te castiga. Bueno, pues ojalá acertéis en vuestras quinielas con el Palencia Cristo Atlético, con el partido
que se juega este jueves de Copa del Rey. Ahora pasamos a hablar de la tercera de la Federación, del Palencia Club de Fútbol, que este fin de semana, fuera de casa precisamente, perdía 2-0 contra el Atlético de Tordesillas. Además, en un partido que parecía quizá que al principio, sobre todo, podía lucharse, pero que en cuanto les marcaban el primero, se venían un poco abajo. Se le está atragantando a Paulino los partidos fuera de casa. Lleva 2 fuera y 2 derrotas. Bueno, podría entrar en las predicciones, perder en el campo del Tordesillas. Como dices tú, Hugo, los primeros minutos quizá fueron los más parejos, en los que sí que tuvimos alguna ocasión, pero sí que es verdad que el balón parado castigó muchísimo los de Paulino. En los 2 goles pues llegan en jugadas así. Y bueno, pues eso, como decimos, la segunda derrota de Paulino fuera de casa. Sí que es verdad que aquí en los campos de la CIA está cumpliendo y estamos viendo buenos partidos, estos 2 partidos que hemos visto, pero fuera de casa sí que es la asignatura pendiente de este equipo. Hombre, después de ese 4-0, ahora un 2-0, sí que sienta un poco mal, ¿no? Cae un poco como un jarro de agua fría. Bueno, sobre todo pensando que el equipo tiene una clasificación retrasada respecto de lo que ellos pretenden, que hay que evaluar si lo que se pretende, quedar primeros según se ha arrancado, está complicado. Lo que pasa es que aquí hay que ser claros, ¿no? Ellos entienden que la hegemonía del fútbol de la ciudad está en juego todavía, a la Balastera acuden pocos aficionados y pasa por no dar tiempo al Palencia Cristo Atlético para que arrastre a los aficionados. Esto es una realidad ineludible e incontrovertible, ¿no? Esta es la realidad. Intentan subir de categoría o igualarse al Palencia Cristo Atlético y es una guerra o es una batalla que en el corto plazo les está obligando a los 2 equipos a dar lo mejor de sí mismo, pero en el medio y en el largo plazo vamos a ver eso qué consecuencias tiene. Por eso es por lo que digo yo que de cara a los intereses del Cristo, jugar el playoff es clave. El Palencia Cristo Atlético, jugar el playoff es clave. ¿Qué es lo que quiere hacer el Palencia Club de Fútbol? Que no puede ser de otra forma. No le vale nada más que ascender y ascender, porque si da tiempo, que el otro, imaginemos que el Palencia Cristo Atlético jugase playoff, metería allí seguro que mínimo 2.000 personas y al final cuando tú te haces de un equipo el fútbol es muy sentimental. Un aficionado del Real Madrid pasarse al Barcelona es prácticamente imposible, un aficionado de mi Sporting pasarse al Oviedo es impensable. Aquí si te haces de un equipo encima en la misma ciudad, fíjate en Salamanca, hay 2 equipos, 2 aficiones enconadas totalmente, y aquí están excesivamente obligados. A lo mejor el proyecto que se ha establecido pues es un proyecto determinado, luego hay una serie de cuestiones que se pueden diferir, ¿no? Se ha cambiado el entrenador. Cambiar el entrenador a mediados de temporada o en el transcurso de la temporada, yo creo que el parámetro adecuado es diferente al que a lo mejor han puesto, es una opinión que yo tengo, ¿no? Yo creo que cuando tú traes a una persona tiene que estar absolutamente preparada para producir, porque el domingo hay que dar una alineación y tienes que tener un conocimiento muy profundo de los jugadores, del club, de que tú estés integrado en la ciudad, de que solamente tengas que ir a entrenar. Si te tienes tú ya que instalar, yo por ejemplo me acuerdo de Josu Ortuondo cuando el Palencia Cristo Atlético, ¿no? Que me lo encontré, que jugamos en Huesca contra el Huesca, y decía, voy a darles 2 días de descanso porque yo tengo que hacer la mudanza y mi mujer lo que quiere es establecerse. Es decir, lo primero que tiene que hacer el técnico es habituarse a su nueva vida, y eso le impide producir, y desde ahí, pues bueno, ellos a lo mejor han pensado que creaban mucha ilusión, que tal, pero las decisiones son muy importantes y acarrean muchísimas consecuencias y resoluciones, diría yo. Bueno, seguiremos viendo cómo va el Palencia Club de Fútbol, porque todavía queda mucha temporada y seguiremos viendo. Ahora mismo son octavos en la clasificación, tampoco es que haya habido un gran cambio, como siempre decimos, esa clasificación tan igualada, como lo puede ser también en la regional de aficionados, ¿no? Con un Becerril que lidera esa tabla con un 2-1 contra la Granja este pasado fin de semana. Sí, sí que es verdad que el Unami tiene un partido menos, pero el Becerril ha recuperado el liderato. La primera parte de ese partido del Becerril estuvo bastante igualada, y sí que es verdad que la segunda yo vi muy importante la figura de Vallejo, que se convirtió en el organizador principal del juego, el timón del equipo, empezó a dar salida de balón al Club Deportivo Becerril, y con esos goles de Cuco y David Martín se consiguieron llevar la victoria y, como decimos, ponerse primeros en la clasificación, que yo creo que no sé si primeros o segundos, pero arriba tienen que estar, arriba creo que van a estar de hecho, y creo que ascenderán. Bueno, no lo creo,
personalmente. Lo hemos comentado también en anteriores ocasiones que el Becerril para esta liga pues siempre va a destacar. Sí, sobre todo por los recursos que tiene, por las herramientas que tiene la posibilidad de utilizar. Yo lo he comentado que el Becerril tiene ahí una serie de jugadores de tercera división que de forma circunstancial, bajo mi punto de vista, el Becerril debería de ocupar la posición de la tercera división del Diocesanos. Lo que pasa es que, bueno, pues al final el Becerril tiene un determinado funcionamiento que pone ahí una serie de jugadores y digamos que es a lo que salga. No es lo que pueden hacer otros equipos de a lo mejor decir, bueno, pues igual necesitamos algún refuerzo para ayudarnos a sumar esos pequeños puntos que te posibiliten mantener la categoría, que es lo que creo yo que debieron de hacer el año pasado. Pero como consecuencia de eso están en una categoría inferior a la que corresponden a 11, 12 jugadores que son válidos para la superior y a través de los mismos, sin hacer grandes cosas, son capaces de sacar los resultados que están sacando y se ve que está por encima de los demás. Ahí puede disputarse esa primera posición con el Unami. A partir de ahí, pues es al 50%, quien mejor haga las cosas pues va a alcanzar esa posición de privilegio. Se nos acaba el tiempo, ya no nos da casi tiempo a comentar ese 3-1 del Villamuriel, Turé ganó 3 y Villamuriel 1, una derrota, pero recordamos también que Villamuriel tiene menos partidos jugados por circunstancias que han ocurrido durante la temporada. Seguiremos hablando de ello en otra ocasión. Muchas gracias, Luis, muchas gracias, David, por acompañarnos en esta tertulia. Ha sido un placer, adiós, buenas tardes. Muy buenas tardes, Hugo.